Ahora vamos a terminar de ver esta lección de las sílabas, que en realidad ya vimos la lección, solamente vamos a hacer algunas lecturas y algunos ejercicios, ¿verdad? Sí, Porque está bien. ya la lectura ya la hicimos. Entonces, podemos comenzar por hacer alguna lectura. A ver, Sí, ¿podrías empezar, Patti, por favor? Sí, El maestro, dos. pero si pudieras un poquitito más grande, poquito. Es que ya no veo, maestro, me tengo que operar, estoy mal de las cataratas. Ay, y este maestro que te pone A leer. Bueno, a ver, dice, batit, batitpa, no, batitpalel, sí, batitpalel, Haná va a tomar alats, alats, ¿sí? sí, Alats, libi, va, vai, 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 va. ay, no te puedes olvidar de esas cuatro letras. Ah, pues sí, ajá. Va Adonai, ¿no? Sí, Va Adonai. Rama Karni va Adonai. muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Ayari, bienvenida. Eh, nos imaginamos que estás con la boca partida. Gracias, sí, sí alcancé a llegar, nomás que ando ahí todavía media lastimada. Bueno, entonces no te molestamos con la lectura. Jerónimo, ¿podrías leer la segunda línea? sí, A ver, sí, profesor. sí. Ujú. Rahab, Pi, Al, Oy, Oyeva, Oye, bye. Oyevay, Oyevay, Ki, Samacheti, Samakti, Exacto. Bishuateja, Pishuatej. Muy bien, muy bien. Entonces, Patit, Palel, Hanna va a tomar. Elatz, Libi, va Adonai, Rama, Carni, va Adonai, Rahab, Pi al Oyevai, Ki Samachti, Bi Shuateja. Muy bien. ¿Alguna palabra que conozcan de esto que acabamos sí, de leer? Bueno, está va es, Adonai sí, dos Por veces. Dios, Por la preposición be quiere decir en, por o o con. por. En, por, También la con. I, ¿no? De la primera palabra. Va, no es I. Sí, sí. Es la I, la conjunción I. Batit palel, Hanna, nombre propio. Hanan, es, no, ¿es nombre propio? Ana, Ana, No es de rogar, no. de robar, Rogar, de ruego. arrojar. Eh, Haná, sí, pero puede ser, pero aquí es el nombre propio. ¿Verdad? Eh, Va a tomar el Atzlibi. ¿Qué es esto? por la boca, Libi. o así, vi, por él, Sí, y lo que pasa es para, que la boca es con pi, es pi, y aquí es vi, vi. vi, para Bait, ¿dónde viene siendo de casa?
Ori, origen, Mm, no, No, levi, la para, palabra es vi, lev, le, Corazón, corazón, corazón. Y libi, pa, al corazón o del o su corazón, ¿no? al De, no, lino es preposición no. a hacia, La palabra es lev, es mi, corazón. La son, preposición es ale, la if mi final. corazón, mi corazón. Exactamente. Entonces aquí dice Ana, mi corazón Claro. en el Señor. Dios, Es Bueno, cuando ora entonces, por un hijo, ¿no? exactamente. Muy bien. Y luego aquí dice mi boca, es, es pi, la diferencia. Vi es la preposición p, pero pi es boca. oca, Y mi boca es pi. Mi boca, oyevai, as, ki, a, samachti, beshuatej. Bueno, ki también saben Y qué es eso. pi, sí, porque, Quiere porque decir da, por qué. Porque, muy porque bien. Bueno, bienvenido, a, Felipe. el, a, Felipe, bienvenido. ¿Podrías leer el Buenas versículo tardes. 2? Buenas tardes. Versículo 2. Yen, Karosh, Muy bien, pero aquí esta es muda. Entonces hay que leer la Segolyot, la Tsereyot como E. sí, Entonces aquí dice en. en Karosh, En Kadosh. Kadosh. Kadosh, Ujú. Kaiba, Estas cuatro palabras no se leen, son el tetragrama sagrado, ¿verdad? Entonces, cuando las encontremos, podemos decir Yahvé, Jehová o Adonai, ¿verdad? Adonai quiere decir Señor y es la palabra que utilizan, bueno, los judíos. Cuando leen esto, dicen Adonai. También la Biblia griega, cuando se encuentra con este tetragrama, traducen Kyrios. Entonces aquí dice Ein Kadosh, Yahvé, K, hay que leer la preposición, K, Yahvé. Sí, está bien leído. Yahvé, ok, Yahvé. Ki, Ki, otra vez, Ki, Ein, En, o Ki, Ein, si En, quieres. Biblioteca, Muy bien. Otra vez. Lein, En, o Lein. Esta es una Vav. Ah, O sea, hay que leer la Vav Lein, sin vocal V, en. En, Ujú. Ay, mamá. Ur, ah, ok. Esa es una tzade. Es una consonante doble. Sur, Tsur, tsur. Ujú. Lein, Lein, Sí, muy bien. Que aquí ya notaste que no tiene vocal la Aleph. Es la única consonante a la que le damos permiso de no tener vocal, ¿verdad? A pesar de que no va al final de la sílaba, de la palabra. Esta es una Aleph debilitada. Entonces, es una letra que además de que es muda, aquí está debilitada, ¿verdad? Entonces, dice que esta no la pronunciamos y luego, Lein. Lo no es, ¿no? no, No. no. ein, Que los, lo, lo, Loin, hay que pronunciar la G, lo, G, Lohein, Lo nu, geni, lo lo, Lohein, geni. genu, lo, ¿Es de genu. nosotros? No,
sí, de nosotros, y la terminación es de nosotros. Aquí lo que dice es, esta E que está aquí, en realidad debería ir aquí, debajo de la Aleph, pero se quedó quiescente y se la robó la Kaf. Esa es la preposición k, que quiere decir Por, no. Es porque, la ¿cómo? cómo, cómo, ¿Cómo? qué, según. Como qué, según qué, o cómo solamente. Como Elo, Elohenu. Y aquí dijo Patti que esta terminación es el posesivo masculino plural, como de nosotros, ¿verdad? Como de nosotros, y Elohe quiere ¿No decir es Dios. de Elohim? Exactamente. Es de Como Elohim, nuestro Dios. como nuestro Dios, como nuestro Dios. Ujú. Entonces aquí dice, a ver, ¿qué palabras encuentran aquí conocidas? En A quiere la decir, primerita, sí. ¿qué quiere decir en? Sí, o No. no, al revés. Quiere decir No, no hay. No. no hay. No hay, no hay. Es un impersonal, ¿verdad? No existe, no hay. Y noten que esa palabra está tres veces. No hay, ta, 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 no hay, ta, 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 y no Y no hay. hay. Ujú. No Entonces hay ya Dios. podemos ir armando el enunciado. No hay Kadosh, Kadosh no es santo, no santo hay santo, como el Yahvé Señor, como, como como el Adonai, Señor, como Adonai, exactamente. porque porque Porque, no no hay, hay, di- vel- no hay- eh, bueno, esa palabra es más complicada, déjame, ¿verdad? Como él, podemos decir así. Eh, perdón, porque no hay sin ti, ¿no? Pero la podemos obviar. Y luego, y no hay como nuestro Dios. ¿Y qué quiere decir esto? sur, Sur. Quiere decir sur, roca. no hay Y roca, no hay roca como nuestro Dios. Bueno, Dios. muy bien la lectura, muy bien la lectura. Bueno, aquí les pido que separen en sílabas, pero es un ejercicio que no vamos a hacer ahorita. Y luego les muestro un poco de vocabulario, ¿verdad? Eben, Eben quiere decir piedra. Me preguntaba Jerónimo, de las bambalinas, si todas las palabras en hebreo son de tres consonantes. Y le decía que no, que hay muchas, pues, son de tres consonantes, pero hay de una consonante, por ejemplo, ki, aquí quiere decir porque, es una palabra. Aquí quiere decir mi boca, fíjense, en español son dos palabras y es una sola consonante en hebreo, pi, es mi boca. También hay palabras de dos, por ejemplo, libi, mi corazón, ramá, bueno, no, libi estamos hablando de consonantes, ¿verdad? Libi tiene dos consonantes, ¿verdad? Ramá tiene tres. En general tres, pero por ejemplo esta preposición al, encima o contra es dos consonantes, ¿ven? Pero por ejemplo samahti pues tiene cuatro consonantes. Bishuateja pues tiene más consonantes, ¿no? Eh, o vatitpalel es una palabra que tiene una, dos, tres, seis consonantes, ¿verdad? Claro, en realidad es un verbo. La raíz se forma de estas tres consonantes. Palel. Palel. Palel, sí. Bueno, ya está. Bueno, ahora vamos a ver un poco ¿cómo se llama? De consonantes, vocabulario. perdón, de vocabulario. Eben quiere decir piedra. Son tres consonantes, dos sílabas. Eben. Esta es una sílaba abierta porque termina con vocal y esta es una sílaba cerrada porque termina con consonante. Enosh son dos sílabas también.
no, no, es una sola sílaba. ¿Por qué? Porque este es un segol hatef, es decir, no es una vocal, ¿verdad? El puntito que tiene sobre la de la shin se confunde con el puntito de la en plena. Es una en plena esta letra. Ya no le pongo puntito porque este puntito de la shin hace las veces. Entonces, es una sola sílaba, enosh, ¿verdad? Eh, eh, es una manera de decir hombre, hay otra manera de decir hombre o ser humano, Adam, Ish, ¿verdad? Ish quiere decir varón, ¿verdad? varón. Hombre, pero en el sentido de género o sexo masculino. Es la contraparte de Isha, que quiere decir mujer, pero hombre en general puede ser Adam, Adam, o Enosh, cualquiera de los dos. Yo creo que se utiliza más Enosh que Adam. Mira, acá, Jerónimo, Vayit es casa, Vayit es casa, Vayit, cae el acento aquí. Todavía no estamos leyendo los acentos, por eso lo único que hago es aclarar. Bayit es casa, ¿verdad? La palabra, la letra bet quiere decir casa, la letra en sí, bet, casa. Claro que ahora decimos no bet, sino bayit. Lo mismo que la letra alef quiere decir buey, ¿verdad? Bueno, bayit quiere decir casa. Ojo, no es bat, es bayit. La vocal de la bet es la pata que está ahí abajo. Va, primera sílaba, abierta. Segunda sílaba, yit, cerrada. Esa yod que está ahí no es vocal, es consonante. Por eso pronuncio yit, ¿verdad? Bayit, ¿verdad? La siguiente palabra, derech. Esta es una sílaba abierta de, y esta es una sílaba cerrada. Derech, derech. A estas palabras las llamamos segoladas. Adivinen por qué. ¿Verdad? Tiene Mm, 12 goles, lo mismo que esta. Bueno, derech quiere decir camino o viaje. Como en español, la palabra camino también se utiliza en sentido eh, de de moral, de conducta. Ándale. ¿Cuáles son tus caminos? ¿Verdad? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu conducta? Lo mismo que en español, ¿verdad? Tal vez con más frecuencia en hebreo. A veces es difícil distinguir si está hablando de la conducta o del camino, pero como ven, pues la palabra conducta viene precisamente de el camino que se sigue, ¿verdad? Zahab, Zahab quiere decir oro. Son tres sílabas, perdón, dos sílabas. Za, que es una sílaba abierta, y Hab, que es una sílaba cerrada. Zahab, oro. Hag, Hag, con J, pues que es una Het. Hag, fiesta. Hag Adonai, fiesta del Señor, fiesta de Yahvé. Hag, fiesta. Hadash, Hadash quiere decir nuevo, con dos kamets debajo. Hadash, nuevo. La Hab, perdón, la Hab es fiesta, es solamente una sola, Una o son sola dos, el sílaba Hab, una sola. es una sola sílaba, Hag, porque hay una sola vocal. No podemos tener una sílaba sin vocal. Entonces es una sola sílaba, todo es una sílaba cerrada. Hadash, nuevo. Kesef, mira, otro segolado. Kesef quiere decir plata o dinero, las dos cosas, ¿verdad? También nosotros aquí usamos plata en sentido de dinero. A ver, saca la plata, ¿verdad? No solamente como un metal precioso, sino también como en sentido común de dinero.
Lo mismo en hebreo, el kesef puede ser plata o puede ser dinero. Es otro segolado con una sílaba abierta y después otra sílaba cerrada. La palabra par, ya que tiene nada más dos consonantes, es una sola sílaba. Par, ¿verdad? Aquí la P es una Begad Kefat que empieza con Dagesh, ¿verdad? Dijimos que el Dagesh duplica si sigue a una vocal, larga o breve. Aquí no sigue a ninguna vocal, entonces es un Dagesh suave. Sí, pero en este caso sí diferencia de la P sin puntito. Cuando no lleva puntito suena F. Cuando lleva puntito lleva P. Es el Dagesh suave. Quiere decir toro o novillo, ¿verdad? Par, toro o novillo. A ver, vamos a leerlos otra vez. Así en orden. Patti, Eben, Eben, Jerónimo, Eh, es Enosh. Enosh, Enosh. Deje abrir la puerta porque se quedó cerrado. Enosh. Yadi, no, tú no, tú no. Felipe, Allí. Ajit. Bayit, Bayit. Patti, Derek, Jerónimo se fue, otra vez Felipe, Sahab. Zahab, oro, Patti, Hag, Hag, Felipe, Hadash. Hadash, Kadash. Hadash. Hadash, Sí, sí. Hadash. Patti, Kesef, Kesef, noten aquí que lleva un Dagesh, eso hace la pronunciación fuerte. Si no llevara eh, Dagesh, sonaría J, con puntito suena K. Y Felipe, Par. par, muy bien. Si no tuviera puntito, sonaría far. Pa, Bueno, ya está. Les aclaro que Mario está en la carretera y yo le dije que, bueno, no le dije, pero me dijo, no, pues lo voy a Raj. escuchar, lo voy escuchando. Y le dije, no nos vayas escuchando, mejor no te distraigas en carretera. Y Yadi, a alguien le rompió la cara, ya nos Ah, confesó que fue al dentista y está, este, ah. mejor ¿Cómo que, se dice ahí, profesor? Mal o maldad, cómo se lee? a Ahorita, ver, ¿cómo se lee ahí? porque ahorita es Ra. Ujú. Ra, ra. Ra. Al final no se oye, la G al final no se oye. Esta hay que pronunciarla, ¿verdad? Entonces, ra, ra. Bueno, a lo mejor no estoy pronunciando bien. Ra, ra. Y Cuando miren, el Señor le dice por ahí una palabra, una fea, ¿da? Rac. También por ahí viene una en el palabra muy fea. Jesucristo. eh, no lo he oído por eso en el Evangelio que dice rac, o estoy inventando. No, pero es que en el Evangelio está en griego. Pero traducen así esa palabra rac. Ajá. Sí, tal vez con kaf, ¿verdad? Rak. Ujú. Pero aquí es ayin. Una vez un libanés, que no me gustó la explicación, o su punto de vista, me dijo la, la ayin es como la, la G, es como la G pero más profunda, ¿verdad? Ahora, hay que decirla sin consonante. Según ese libanés, este es el sonido de esta letra. Es una G pero profunda. Entonces aquí sería raga, raga. Y sin también ra, también quiere decir mal, ¿verdad? Las dos. Ahora, esto puede ser además del el sustantivo maldad, puede ser también el verbo ser mal.
Bueno, ahora vamos a traducir. Miren, Patti, por favor. Bayit Hag, casa de fiesta. Exactamente. Casa de fiesta. Jerónimo Betzahab, es Comoro, kaf. Es kaf. Cas, Cas, K Cas. sahab. K sahab. ¿Qué? ¿Qué es Sahab? Ajá. ¿Qué es Sahab? ¿Como oro o según oro? Exactamente. Como oro, pues sí, según oro, pues no tiene mucho sentido. Como oro, brilla como oro. Que zahab. Esto, noten que no es una vocal. Que za sería la primera sílaba. Que za es una sílaba abierta porque termina en vocal. Y hab, esta G sí suena porque no está al final, pero es suave. No suena tan fuerte como hag, hab, que zahab, como oro. Felipe, Y Eben, que como eben, piedra. como piedra, muy bien. Bebayit, perdón, ya me adelanté. En la casa o en una casa, ¿verdad? Porque no tiene artículo, entonces Artículo. y le pongo indefinido. En casa o en una casa. Bueno, una casa. Ahora sí, Pati. Ben Enosh, hijo Ah, de hombre. hijo de hombre, exactamente. Sin ponerle el artículo. Entonces no dice hijo del hombre, ¿no? Porque no hay artículo aquí. Hijo de hombre. O hijo de un hombre también. ¿Mm? Ben Enosh. También podemos usar la palabra más aramea, pero también es hebrea. Bar en vez de Ben quiere decir lo mismo, ¿verdad? Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, o Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de Yosef. Entonces, aquí es Ben Enosh, pero puede ser también Bar Enosh. Bar Enosh también es hebreo. Jerónimo, ¿Sí? Derech Har, Derech camino de, Har. camino de Sí, montaña. exactamente. Camino de montaña o camino de una montaña. Derech, ese es el Makef, que en español casi siempre, 95% de las veces, si no más, hay que poner una preposición de, ¿verdad? Y como aquí, hijo de hombre, camino de montaña. Le par, ya lo leí yo lo traduzco. Esa es la preposición le, que quiere decir a, para o de. Normalmente a o para. Y esto quiere decir toro, ¿no? Entonces, a un toro. Felipe, Bu, pues, esta suena fuerte porque tiene dagesh. ¿Mm? Es un dagesh suave, entonces va a sonar, va a ser la letra fuerte. B, que, sef. B, que, sef. ¿Qué es ese kesef? ese es con plata, ¿verdad? Exactamente. Con plata, en plata o por plata, ¿verdad? Compró por plata o compró con plata o eh, pagó en plata. ¿Mm? Es la preposición ven por con, ¿verdad? Que en, yo lo leí, yo lo traduzco. Que es la preposición que, como, que, según, y em quiere decir madre. ¿Mm? Como madre, que em, como madre. Madre Sí. Deus. Madre Deus, sí. En Elohim, Elohim. madre de Dios.
Elohim. A pesar de que tenga forma plural, pues es un singular. Dios. Aquí podríamos traducir madre de dioses, ¿sí? Literalmente, y a lo mejor existe en la Biblia en el sentido de madre de dioses. Lo dudo, pero es posible. Si no queremos arriesgarnos, lo traducimos en singular, porque yo creo que la inmensa mayoría de las veces que aparece esta palabra en la Biblia, quiere decir Dios, lo mismo que Él. Si yo nada más digo Él, estoy diciendo Dios. Si digo Elohim, estoy diciendo Dios. Pero en varias ocasiones Elohim es dioses. Bueno, entonces aquí literalmente podría ser madre de Dios o madre de dioses. Jerónimo. Sí. Shefat Es una, Elohim. Pap, es un Shefat, dagesh, exacto. Mishpat, Mishpat Elohim. ¿Quién juzgará? ¿O quién sí, pero haces bien, ¿eh? como Porque aquí Dios ese es el verbo juzgar. Aquí es el verbo juzgará a juzgar. Dios? ¿O, Pero, o ojo, quién? mishpat es un Dios, Juicio. sustantivo. Ojo, juicio, mishpat es un sustantivo. juez, Mishpat Elohim. Sentencia, ¿no? jueces, Exactamente. Mishpat, jueces, no. Es que, Jerónimo, ojo, el verbo shafá sí quiere eh, decir juzgar. Shafá, juzgar. Sí. Entonces, ¿quién? el shofet es un juez. Shoftim, el libro de los jueces. Shoftim, Como juez, ¿verdad? Juez. No, pero aquí no es como. ¿quién? ¿Es No, quién? no, ojo. Es que sí, ¿Mi? realmente ese es el verbo, pero aquí es un sustantivo. Las cuatro letras forman un sustantivo. Sí, Mishpat, que quiere decir juicio, juez, sentencia, decreto, ¿verdad? sentencia, Ajá, sentencia de Dios, porque tiene exactamente. El Makef, el la Makef. que, Entonces, sentencia de Dios o juicio de Dios. También saben que aquí se puede traducir juicio divino, Mm. queda mejor. Literalmente, juicio de Dios. Sí, pero yo les decía que este Makef no siempre, si bien la mayoría de las veces corresponde a un de en español, no siempre. Ahora, si yo traduzco aquí juicio o sentencia de Dios, está bien traducido, pero está mejor si traduzco sentencia divina. sí, ¿Ven? sí, maestro. Bueno, bueno, ya está. Esa es la, la quinta lección y la concluimos. Ahora vamos con la sexta lección. Esa es una lección muy sencillita, muy sencillita. ¿Cuáles son las letras guturales? Las que se pronuncian con la garganta, con la garganta, ¿verdad? La P pues, se pronuncia con los labios, la F es labio dental, la L es la lengua y el paladar, la R también. ¿Cuáles son las guturales? Las guturales son estas cuatro, ¿verdad? Nos quitamos de problemas. Ayin, que les acabo de decir que es como una G, no como una G, como una G sin vocal, profunda. La jet, que es como una J en español, es la letra más fuerte que hay, la J. Los italianinis macarronis no tienen la letra J, ni los franceses, ¿verdad? El presumido del profesor, ahí va con sus anécdotas chafas. Una vez estaba yo en la École Biblique de Jerusalén estudiando ugarítico o fenicio, ya, pero era el mismo profesor. Y cuando el profesor se encontraba con esta consonante, decía, a ver ustedes los que hablan español, ¿cómo se pronuncia esto? Porque él no la tienen en francés, bueno, tampoco ¿en qué? En italianini, por eso mi nombre Javier, Javier,
Me decían Saverio. Bueno, pues Javier en italiano es Saverio. Claro, porque esta letra pues, es demasiado brusca. Eh, bueno, está la R, que esta no se pronuncia en el hebreo moderno, pero el árabe sí la pronuncia. Es una letra muy importante porque es muy fuerte. Es la más profunda de las guturales. R. Esta es la het, es la que suena más fuerte. Esta es la G, que cuando está al final es muda y cuando no está al final suena más suave que la het. G, G, no het, G. Y esta no suena, nunca suena, ni en hebreo moderno ni en árabe moderno. Muchas palabras en árabe, bueno, el artículo es al, ¿no? Almuecín, almohada, álgebra, al seitún, la aceituna, ¿verdad? Seitún es oliva, al seitún, la oliva. Y nosotros en México utilizamos el árabe para decir aceituna, al seitún. Bueno, en todo caso, esta Aleph no suena tampoco en el árabe moderno. Entonces, tenemos cuatro guturales. Probablemente esta sonaba todavía más suave que esta, apenas perceptible, pero ya no se pronuncia, ¿verdad? Bueno, estas son las cuatro consonantes guturales, ¿verdad? Hay que hacer ejercicios de lectura porque esta no la tenemos en español, es la profunda, no J. Es la G suave, pero profunda. G. Esta es la G, la J fuerte, esta es la G que tampoco tenemos en español, ¿verdad? Entonces, estas culturales pueden resultar un poco difíciles en la lectura porque no, esta y esta no las tenemos en español. Bueno, ¿qué Maestro, características? Sí, claro. maestro, perdón, ¿y la Gimel no No, es la gutural? Gimel no, no es gutural, no tiene estas características, ¿verdad? La gamma, kappa, ji se pronuncian con la garganta, ¿verdad? En griego decimos son gamma, kappa, ji. Podríamos ir en ese mismo sentido que la kof la kaf es una gutural porque se pronuncia con la garganta. Pero estas son, digamos, las que tienen determinadas características y por eso las clasificamos como guturales. Así nos quedamos. Habría, en estricto sentido, otras guturales, ¿verdad? Pero que no tienen las características de estas cuatro. Entonces vamos a Gracias. quedarnos con, si al contrario, vamos a quedarnos con estas cuatro por el momento. No admiten dagesh fuerte. Ya sabemos que las Begad-Kefat son las letras, las 6 letras que pueden recibir dagesh fuerte o suave. Eso ya lo dijimos. Todas las demás consonantes, si llevan dagesh, ha de ser fuerte. Es un dagesh que duplica siempre. Todas las demás consonantes, fuera de las Begad Kefat. Pero las guturales no pueden llevar dagesh. Estas no llevan dagesh. Esto quiere decir que no se pueden duplicar. No llevan dagesh fuerte. ¿No? Y el dagesh suave solamente lo llevan las Begad Kefat. Así que no llevan dagesh, ¿verdad? Entonces, cuando es preciso poner un dagesh fuerte, no le ponemos el dagesh, pero sustituimos al dagesh alargando la vocal precedente. Por ejemplo, yo digo aquí min Adam. Adam quiere decir lo mismo que Enosh, quiere decir ser humano en general. Y min es la preposición de o desde. Entonces aquí dice de un hombre, ¿verdad? De un hombre. Son dos palabras que se pueden unir en una sola palabra, ¿verdad? Lo puedo hacer con el makef, ¿verdad? La rayita aquí arriba, pero no queda porque sería algo así como, eh, no, pues sería así como desde el hombre o desde un hombre. Pero también lo que puedo hacer es unir estas dos palabras quitando la nun, ¿verdad? Y entonces me queda me Adam, me Adam. Oye, Javier, pero aquí es I.
Sí, aquí alargué porque aquí está, eh, aquí debería ir un dagesh. Esto lo vamos a aprender más tarde. ¿Por qué debería ir un dagesh aquí? Porque me comí una letra. Entonces, como me comí una letra, tendría que poner aquí un dagesh. Sí, pero como esto es gutural, no le puedo poner dagesh. Ah, entonces alargo la vocal precedente, ¿verdad? La jirek de aquí se alargó en seré. Lo que explico aquí. La jirek está ahí, dibujadita, nada más que no se ve. Bueno, ahí se va a ver. Bueno, la jirek que está ahí se alargó a seré, debido a que se suprimió la nun y no se puede duplicar la nun, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir todo esto en una sola palabra, me como la nun y le pongo un dagesh fuerte a la que sigue. Ahora, a esta no le puedo dar dagesh fuerte, entonces alargo la vocal de acá. Bueno, tampoco es para que se maten aprendiendo esto, porque esto lo vamos a ver mucho en la práctica. Ya saben que siempre vamos a leer en clase y siempre vamos a traducir. Entonces esto lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a repetir. Cuando el alargamiento no se alarga, no se hace, no se consigna, nos hallamos algo que se llama dagesh implícito. Por ejemplo, she, het, ¿verdad? Aquí la palabra debería ser she, het, ¿verdad? Esta hi, esta hirek, no se alargó en seré, ¿verdad? Y tampoco se puso dagesh fuerte. ¿Por qué? Porque la het no acepta dagesh fuerte. Entonces yo debería decir shehet, ¿sí? Pero este, eh, con, tendría aquí que poner un dagesh fuerte, pero como no lo hice, tendría que alargar, pero aquí en este caso no se alargó. Ese es el punto, ¿no? Entonces aquí tenemos un dagesh fuerte, pero no lo podemos poner. Bueno, ya eso es todo el truco de este dagesh implícito. Es un poco más difícil de identificar, pero también con la práctica lo vamos a hacer. Cuando estas guturales se encuentran puntuadas con Sheva, este es habitualmente Sheva compuesto, ¿verdad? O sea, estas guturales no llevan Sheva simple. Normalmente, a veces sí, sí pueden llevar un Sheva simple, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de las veces, si ya han de llevar alguna puntuación, o sea, no están al final de la palabra, entonces llevan un Sheva compuesto. Por ejemplo, jajamim, jajamim, ¿verdad? Aquí está una gutural y lleva un Sheva compuesto, ¿ven? Es un patah jatef, suena como A. Jajamim, jajam es sabio, jajam. También puede ser verbo, jajam quiere decir ser sabio, pero aquí no es el verbo, es un sustantivo sabio, jajam, en plural, jajamim, jajamim en masculino, ¿verdad? Podría ser sabias, pero yo no creo que esa palabra se utilice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No me estoy peleando con las mujeres, que no Ahí pueden debería ser. llevar que cuando se encuentra ese Sheva, dice, cuando se encuentran puntuadas con el Sheva, este, Si, si una consonante lleva un sí, sheva, ese sheva es compuesto. Compuesto. Este sheva, como ves, no es un sheva simple. No, ahí no dice jajamim, jajamim. No, dado que esta es una gutural, no lleva sheva simple. Mm, Normalmente no lleva sheva simple. Entonces le voy a poner un sheva compuesto. Aquí la palabra correcta, y Jerónimo hace bien en preguntar esto, la palabra correcta es jajamim,
Jajamim, sí, aquí debería llevar un Sheba simple. Jajamim, pero no le puedo poner Sheba simple porque es gutural. Digamos que gramaticalmente aquí debería ser Jajamim con un Sheba simple aquí, pero no puedo porque es gutural. Bueno, sí podría, pero no, normalmente no lo llevo. Entonces le tengo que poner un Sheba compuesto. Y en este caso es Jajamim, que quiere decir sabios. Decía yo que no recuerdo que exista esta palabra en femenino. ¿Eh? Eh, Ese sabias sería algo así como jajamot, jajamot, pero eh, no hay mujeres sabias en la Biblia. Bueno, ha de haber, pero nunca se utiliza para ellas el adjetivo sabias en plural. Ya ale, ya, ya. Esta es la primera sílaba, ya a. ¿Por qué? Porque si yo digo que esta es la primera sílaba, esta sería la segunda. Y no puede ser sílaba porque no lleva vocal. Oye, ahí tiene una pata jatef, sí, que no es una vocal, es un sheba compuesto. Entonces la sílaba es ya, ya. Eh, Esto debería llevar un sheba simple, pero es una gutural, entonces no le puedo poner sheba simple. Entonces le pongo un sheba compuesto. En este caso un pata jatef. Ya ale. Ya ale, esta G final no suena. Ya ale, que es el verbo alá, que quiere decir subir, ¿verdad? Que ne eni, que ne eni. Bueno, eso quiere decir cananeo. Que ne eni, que na ani. Aquí debería ser que na ni, que na ni. Pero siendo una gutural, le tengo que poner sheba compuesto. Que na ani. ¿Qué quiere decir cananeo? Cananí. Aquí les puse, miren, voy a poner ejemplos eh, que tengan otro Sheba compuesto. Pero este es el Sheba compuesto más común, el Hatef Pataj, ¿verdad? Hatef Pataj y Hatef Pataj, pero hay otros Shebas compuestos. Por ejemplo, están en la lección pasada. En la lección pasada. Aquí hay un Sheba compuesto. Elohim. ¿Mm? Es un Segol Hatef. ¿Verdad? Bueno, volvamos aquí a los ejemplos. Puse puros Pata Hatef. Pata Hatef. Que suena como a breve. Asher. Esta no es vocal, entonces tenemos una palabra monosílaba de 3 consonantes. ¿Verdad? Asher. Y Asher quiere decir que es una palabra muy utilizada que se pueden aprender ahorita ya en este instante. Asher normalmente lo vamos a traducir por qué. No por qué, sino qué. ¿Qué? Asher quiere decir qué. Y así yo les aconsejo traducirlo así siempre. Y luego ya que tengan el enunciado completo pueden plantearse, caray, si no hay otra manera mejor de traducirlo. ¿No? Bueno. Estamos hablando de las guturales, de las 4 guturales. Como vocal suelen preferir la pata, ¿sí? Sí, sí, a las guturales les gusta la pata. Entonces, naar, naar. Y esta de ahí, pues les gusta la pata a las guturales, ¿verdad? Por eso, hablamos del pataj furtivo, ¿verdad? Que es esa pataj que se pone un poco deslizada y que se pronuncia antes de la gutural final. Por ejemplo, misbeach, altar. Y ahí se hace como un diptongo, ¿verdad? Misbeach. Bueno, se juntan dos vocales,
¿verdad? En una sola sílaba, misbeach. Y las dos son vocales fuertes, pero de todas maneras forman diptongo porque esta pata de aquí fue añadida furtivamente, ¿verdad? Porque, bueno, también por la pronunciación. Es más fácil pronunciar misbeach que misbej, ¿verdad? Es más fácil pronunciar luaj que luj, ¿verdad? Esa pata de ahí abajo me hace que la pronunciación sea más suave. Bueno, Yehoshua, Yehoshu, y luego con la entonces Yehoshua, esa hay que pronunciarla al final. Yo sé que es complicado, pero hay que pronunciarla. Yehoshua, 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 porque la pata se pronuncia antes de la ay. Yehoshua. Bueno, tal vez si la piensan como una G profunda, les resulte más fácil. Yehoshua, Yehoshua. Bueno, eso es Josué, ¿verdad? Josué. Te faltó Rúa. Sí, el aire, ¿verdad? O espíritu. Ruach. La palabra es ruj, pero el patax es furtivo porque es una gutural al final y se hace más suave la pronunciación. No es más fácil decir ruaj que ruj. Bueno, la consonante resh, esta no es gutural. Si ustedes pronuncian una resh, no tiene nada de gutural. Es una ¿cómo le dicen? Líquida, como la pero se pronuncia igual la L que la R, pero la R es más fuerte. ¿Eh? Es más explosiva, pero continua, por eso se llaman líquidas. Bueno, la R no es gutural, se comporta como gutural en varios aspectos, ¿verdad? Por lo menos en ¿verdad? O bueno, entre esos aspectos tenemos no admite el Dagesh fuerte, ¿verdad? Creo que hay 4 casos, 3 o 4 casos en todo el Antiguo Testamento en los que la Resh lleva un Dagesh fuerte. O sea que podemos decir, como decía mi mamá, ¿no? La Resh nunca lleva Dagesh fuerte, excepto cuando sí. Eh, pero yo creo que son 3 o 4 casos, ¿verdad? Que la res lleva dagesh fuerte. Tampoco les gusta tener un sheva simple debajo. A la res no le gusta el sheva simple debajo, ni el sheva, pero puede tenerlos. Prefiere una vocal, ¿no? Bueno, la alef al final de la sílaba se hace quiescente, es decir, se debilita. Por ejemplo, matzah. Tengo aquí el verbo bueno, tengo aquí el verbo, los verbos son así, ¿verdad? Primero, debajo de la primera consonante una kametz y debajo de la segunda una pata. Y la tercera queda sin vocal. Ese sería el verbo matzah, ¿verdad? Esta alef final se debilita, se hace quiescente y entonces alargo la vocal anterior. Por eso también podemos aprendernos la regla así. Las guturales les gusta tener patas como vocal. Eso ya lo dijimos acá, ¿verdad? A las guturales les gusta tener pata como vocal. ¿Y dónde está? Ya está. Como vocal les gusta tener pata debajo, ¿verdad? Debajo. Pero también les gusta que la anterior sea Gamet, ¿verdad? A las guturales les gusta que la vocal anterior sea Gamet. Por eso aquí tenemos
Una pata, no, 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 lo vamos a poner con Kamenz. Ojo con esto, ¿ah? A las guturales les gusta, especialmente a estas 12, a esta y a esta, les gusta que la vocal anterior sea Kamenz, ¿verdad? El mismo convertimiento sigue la G, pero solo al final de palabra, ¿verdad? Por ejemplo, apta, apta. Esta G hace que esta vocal sea Kamenz. Sí, así son de fuertes las guturales, ¿verdad? Les gusta que la vocal anterior, sobre todo en Aleph y en G, sea Kamenz. Y que la vocal de abajo, si es que ha de haber abajo, sea una pata. Esos son gustos, ¿verdad? Claro, si la G al final está puntuada con el MAPIC, que en ese caso no se llama Dagesh fuerte, se llama MAPIC, entonces es algo diferente. Noten la diferencia de significado entre Artsá. Eretz es un segolado, ¿verdad? Eretz quiere decir tierra, Tierra. tierra, en el sentido no de Adam. Adam es como polvo, lodo. En cambio, Eretz quiere decir territorio, más bien, territorio. En la actualidad utilizan los judíos la palabra Eretz como país, ¿ya? Eretz Israel, país de Israel. Pero en el Antiguo Testamento, más bien hay que traducirlo como territorio, región, Eretz. Pero si yo digo Artsá, es decir, le añado esta AG al final, este AG quiere decir dirección hacia la tierra o a la tierra. ¿Ven? Bueno, Maestro, no te oímos. Bueno, no sé si Eh, fui yo. no, era lo que le iba a preguntar. Se quedó con la explicación de hacia la Hello. tierra, Tza, y de ahí y se es que perdió. esta payasada me dice que el internet es inestable. Sí, sí, por eso me ataranté un poco, porque me puso el letrero. Bueno, la palabra Eretz, que les decía que es un segol, una palabra segolada, Eretz, este, quiere decir tierra. Y les decía yo que quiere decir tierra no en el sentido de polvo o lodo, como la palabra Adam. Adam quiere decir polvo, tierra. Adam es hecho de polvo. Adamá es el suelo. Y que la palabra Eretz la utilizan los judíos en la actualidad para decir Eretz Israel, o sea, el país de Israel. Pero la palabra país tiene algunas implicaciones legales de las que no se puede hablar en el Antiguo Testamento: unidad de mando, de gobierno, de leyes, etcétera, de costumbres. Entonces conviene traducirlo más bien como región, ¿verdad? Región, territorio, ¿verdad? Pero si yo le pongo la A, Kametz con G al final, esa Kametz con G al final quiere decir hacia. O sea, aquí dice Artsá, dice hacia la tierra. ¿Mm? Artsá. Pero si yo digo Artsá, aquí la tengo que pronunciar porque lleva Mapik, acá no la pronuncio. ¿Mm? La G al final no se pronuncia, pero si lleva Mapik, sí la pronuncio. Pero es que quiere decir algo diferente. Esto no quiere decir lo mismo que esto. Aquí A con G al final quiere decir hacia. En cambio, a Kames con G con Mapik es el pronombre, el adjetivo posesivo. Aquí quiere decir tierra de ella. Su tierra, decimos en español, y ya que los demás investiguen si su es su de él o su de ella, o su de ellos o su de ellas, o su de ustedes o su de ustedes, porque puede ser que en España dicen vosotros y ¿Y cómo se vosotras. pronuncia ahí la tierra de ellas? Artsaj. Esta la pronuncio como una G normal, como una G normal. La única diferencia es que esta sí la pronuncio y esta no.
Esta la pronuncio como todas las Gs que no están al final, ¿verdad? Por ejemplo, Elohim, Yehoshua, Yehoshua. ¿Mm? Elohim, como todas las G que no están al final, las pronuncio. Esta que está al final no la pronuncia, la G al final no se pronuncia a menos que lleve MAPIC. Pero lleva MAPIC porque algo tiene, algo me quiere decir el MAPIC, ¿verdad? En este caso es tierra de ella. ¿Mm? Bueno, ya está. Como ven, es una lección sencilla, corta, de las guturales, que aunque haya otras letras que pronunciamos con la garganta, estas son las cuatro guturales que guardan ciertas características, ¿verdad? De entre ellas, la Aleph no se pronuncia, la Het la conocemos como J, la G no la tenemos en español y la A es una letra muy fuerte que se pronuncia con lo más profundo de la garganta. Bueno, y ya vimos todas sus características, ¿verdad? No es para que se lo aprendan de memoria porque la gramática no se aprende de memoria. La gramática se entiende y se utiliza, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la lectura de estos textos que los puse aquí porque tienen una pata furtiva, según, sí. Vamos a leer. Ahora vamos al revés. Felipe, por favor, Génesis 9:1. Va, vai- vaya, vaya, vas, vaya, varet. Exactamente. Quién sabe qué hice. Bueno, eh, este, ah, ese Sheba, la segunda letra, la Yod lleva Sheba. Entonces, Barej, Barej. Eh, ¿Sigues? Elo, Elohim, Muy bien. Elohim, eh, et, et, ge, es una nun con gen, Jod. No, es una nun. No, no, y ahí está el pata furtivo. Noaj, Noaj, no, ¿sí? Noah, sí, Et Noaj. es Noah, ah, ¿dónde está esta? Va, be, be, behot, No, otra vez et, lo mismo que acá. Et, et, otra vez está una B, ¿no? ajá, Y va, ga, vaga, es, otra vez es nun. bana, banai, Ahí sí, tal como está. Banaiv, banai, Banaiv, Banaiv. Ujú. Esos son ba, casos, bueno, ya lo explicaré. Ujú. bai, vaya, mm, La O, mar, la O. vaya, Bayo, bayoma, Bayomer, bayomer, sí, bayomer, sí, la, la, jo, E, la la hom, Hem, no, la E, gem, la la gem, Hem, la Hem, pe, perdón, per,
per, per, per, Es una o sea, shurek, va una U. U. Perú, 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 sí. Perú, no, bare, Ah, esta es otra vez U. bura, U, R, Bu. burabu, Urbu. Urbu. burrebu. Urbu. Noten que la resh lleva un sheva simple. Yo dije que la resh normalmente no acepta el sheva simple, ¿verdad? Pero aquí, bueno, sí, no, sí lo acepta, a veces sí. Perú, Urbu. Perú, Urbu, U, Mi, humile, humile, exactamente. humiló, Umil, U, humilú, Umil, U, otra vez, o et, Et, ja, ja, jare, Haaretz. Esta Haaretz, no se pronuncia Haaretz. 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 Muy bien. A ver, ¿qué palabras se entendieron de aquí? Vayevarech Elohim et Noach et Vanaiv Vayomer lahem Peru urbu umil'u et haaretz. ¿Alguna palabra comprendieron? No, Esta sí. no es Noach, Noach es Noé. Muy bien. Bueno, Elohim Elohim. a Noé Elohim, y a sus hijos y dijo a ellos, multiplíquense, y sinónimo, eh, este es multiplicar, Rabá. Y no, sí, no, esto quiere decir, rebu, es ser muchos, bueno, son dos sinónimos, ¿verdad? Multiplíquense, y llenen, et haaretz, y llenen la tierra. y llenen la tierra. Muy bien, muy bien. Ahora, Jerónimo, por favor, Éxodo 28:3. Sí, sí. Es Éxodo 28. 3. Beata, eh, te da ver, Ujú. te da ver, el K, hak, hak, mei, la, lef, Sí, a ver, vamos a leer hak, esto bien. Vamos a leer esto bien. El, el K, cal, Col, cal, el, sí, el sí. Cal, Ahorita vamos para allá. Jajme, Cal, Jalme, jajme, Lev, lev. Of, Bueno, ahora vamos a centrar. Fíjense que aquí hak. hay cuatro makefs. Tres En el makefs. último será 3. 4, Lev. 3. Son El K, sí, cuatro palabras unidas con makef, ¿verdad? Entonces, el acento lo queda nada más en la última, ¿verdad? El kal, maj, me, lev. Y Patti insiste en que aquí hay que leer kol. A ver, vamos a ver. dijeron ¿Mm? que no, porque hay unas que no, algo así, el reglita que nos dices, ¿no? Esa letra que está debajo es una kametz. Camex, y les La gusta. kametz esa es una A larga, pero también se escribe igual la O breve, la Kametz Hatuf. Kametz Hatuf. Se llama Kametz Hatuf, pero se pronuncia O y es breve. Cuando esa Kametz es normalmente, en el 90% de las ocasiones, la Kametz suena A,
pero a veces es Kametz Hatuf y hay que pronunciar la O. Cuando la Kametz es una Kametz Hatuf y hay que pronunciar la O. Cuando está en sílaba cerrada, sin acento. Son dos condiciones. Vamos a ver si aquí se cumplen esas dos condiciones. ¿Esta sílaba es abierta o cerrada? ¿Cuál es cerrada? Está Cerrada. cerrada. Está cerrada. Y el Makef le quita el acento a todas y se lo deja en la última. Entonces, esta palabra es una sílaba cerrada sin acento. A. Entonces es una O. ¿Cómo debo leer aquí? El Kol Co- Hajme Lev. eh, El Kol Hajme Lev. ¿Sí? el, col- Bueno. eh, todo ¿Y sigues? Dios. Sí. Eh, Asher, Ajá. Sher, mm, más no alcanzo a ver esa letra. Asher, eh, mi, Ahí te mil, queda. mileti, miletín, Miletif. mil, mileti, Eh, hay que pronunciar esa baba, aunque sea sola. mileti, Miletif. mileti, miletif, Ujú. ruach, Muy bien, Ruach. Ah, ojo aquí. ho, Jotma, max, Jochma, Jokma, Jochma. ¿Por qué no Jajma? porque otra vez empezamos lo mismo que decía antes, ¿no? Sílaba cerrada, Cerrado, sin acento. sílaba cerrada, se Es, acepta. es sílaba cerrada y no tiene el acento cae acá. Entonces aquí leo Jochma, Max, porque esta sílaba Jokma, cerrada sin acento, entonces esta Kametz se convierte en Kametz Hatuf y suena O. Jochma. Max. ¿Sigues, por favor? Vea su, vea Ujú. su, be, gedi, Bi, be, a, es bi, gedi, exacto, et Bigde, bigedi, bigede, Bigde, ajá, bigde, et bigde, eh, a, ajaron, muy bien. lekadei, sho, Ujú. lekadei, sho, leja, canoli, Sí, leja, esta la estás pronunciando muy fuerte. Esta la estás le, pronunciando. leja, Ja, le, leja, ja, ja, no. leja, noli, Exactamente. leja, noli, Muy bien. ¿Qué palabras identifican? in, Beata, sí. Be, que es, y, quiere decir y. usted, y tú, o a ustedes, Tú. Ata es tú, tú. Y tú, él es Dios, no. Aquí él, es hacia, hacia o a. a, no es todo, eh, hacia todos, sí, a todos. a todos, ja, los sabios, Exactamente. Los los sabios sabios de, corazón, de de corazón. corazón, que Y tú, a ver, y tú di a todos los sabios todos los sabios, de corazón. ¿Mm? Eh, noten que aquí ya no traduzco con una D, a todos, tampoco aquí los sabios, y aquí sí, de corazón. A todos los sabios de corazón, y tú di a todos los sabios de corazón, Asher, ¿qué? ¿Qué que les vas a decir? ¿Qué? mm, mil, 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 tin, ¿qué le van a decir? Mileti, No bueno, no sé qué, importa, no importa. Ruach,
Al espíritu o vida, al espíritu. Esa, ¿sí? Jochma. Sabiduría. Ah, Jochma es sabiduría. sabi- Muy bien. Fíjense que aquí tengo que traducir espíritu de sabiduría. Oye, Javier, ¿no tenemos un Makef? No, el Makef no tiene que estar. No siempre. Y aquí dice espíritu de sabiduría. ¿Verdad? Espíritu de sabiduría de Asu et Bigde Aharón. ¿Qué es Aharón? Aarón, Aarón. Le Kadsho. ¿Qué es Kadash? el santo, ¿no? Para Kadosh, Exactamente. sagrado, Pero aquí tenemos una preposición para para santificar sagrado, pues, a él, para, para santificar a él o para para consagrarlo, sagrado, le jajanoli, para sacerdote, para que ministerie para, a allí, nosotros, a mí, porque está no, hablando Dios. a mí. Sí, sí, dice, ahora tú di, para que me ministeria, ¿verdad? Los protestantes sí tienen este verbo muy usado, ministeriar. En el mundo católico casi no se utiliza eso, pero Caján es fungir como Ministrar. sacerdote, ministrar, fungir como sacerdote, para a que mí, funja como sacerdote para mí. Muy bien. Felipe. Ah, no, ¿tú ya leíste Felipe? Sí, Ya no, no, empecé. ¿verdad? Tú No empezaste, empecé con después eso. Jerónimo, entonces vamos a Pati. José Ay, 8:30. haz Yibne Yehoshua Misbeach la Adonai Elige Eló, Eló, Elohe Elohe Yisrael Be'ar Har, Be Beach Beja o Be- Bear Bejar. Esa pata está mal puesto. Bejar Bejar, Bejar Bejar Ebal muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué palabras comprendieron de aquí? As Yibne Yehoshua Misbeach la Adonai Elohei Israel Behar Ebal. para Dios, para Adonai, Para Dios, para Adonai, para Yahvé, Yeshua es Jesús. Yehoshua es eh, José. Josué, es Josué, Josué. sí, y el libro es de Josué, ¿verdad? Entonces, construirá Josué Josué Misbeach, está en el vocabulario de esta lección, un altar para para Adonai, Adonai, Elohe, Dios de Dios El Dios de Israel. Israel, Behar, Be en, para con Har, monte, en en el el monte, Karen, en el monte, en el monte Ebal, en el monte Ebal. Ebal, el monte Entonces Ebal. construirá Yehoshua un altar para Adonai, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Mm? Ebal. Vamos a un poco de vocabulario, ¿verdad? La, Ahí tienen ustedes para que se sí, entretengan, maestro. ¿verdad?
en sus periodos de Sí, insomnio. Vamos a un poco de vocabulario. Bazar. Note que es una sin. Bazar. Esto quiere decir carne. ¿Eh? Carne. Bazar. Es nuestro cuerpo. También puede ser cuerpo, ¿verdad? Carne, cuerpo. ¿Mm? Es una palabra de muy amplio campo semántico. Somos bazar, somos carne, somos cuerpo, somos mortales. Bazar. La siguiente es, ¿tú lo lees, Pati? Dan. Dam, Dan. dam. Esto es sangre, sangre, dam. Es una palabra que no tiene plural, ¿verdad? Porque sangre en singular y sangre en plural pues, es lo mismo que cielos, por ejemplo, ¿no? O agua, aguas, agua es lo mismo singular o plural. Lo mismo la palabra dam, sangre. Jerónimo, midbar, midbar, sí. midbar. Ujú. Midbar quiere decir lugar despoblado o desierto, no precisamente el desierto donde no hay, nada vive. De hecho, la palabra midbar viene de la palabra dabar, y este es un privativo. Es, o sea que midbar sería así como el lugar en donde no hay palabras. Entonces Mm. puedo ir a una montaña desierta, pero es desierta en el sentido de que no hay nadie con quien hablar. O puede ser el lugar más abandonado e inhóspito del mundo, ¿verdad? Pero no necesariamente lo que nosotros conocemos como desierto. Mm. Y así se utiliza la palabra midbar, más bien como un lugar solitario, un lugar solo. Felipe, Mis be, mis be, mis bebé, eh, mis bebé, esta pata de aquí es furtiva, entonces hay que leerla antes de la consonante. Mis B, mis pej, mis B, aj, mis beaj, mis pej, mis beaj, mis mis beaj, beaj. Para no leer mis bej, se pone esa pata furtiva y se lee antes de la jet. Mis mis beaj, beaj, mis beaj. mis Y beaj. quiere decir altar, ¿verdad? Altar de lo que construyó arriba en el texto de Josué. Construyó un altar para el Señor Dios de Israel en la montaña Ebal o en el monte Ebal. Pero en todo caso habla de un misbeach, o sea, un altar. Patti, ¿Será Miljomá? No, ¿verdad? no, O Miljama. vamos a ver. Miljama. Miljama, sí. Primera sílaba, mil, es una sílaba cerrada porque Ujú, termina con ujú. consonante. La segunda es ja, que es una sílaba abierta o cerrada. No, es abierta, pero tiene Es vocal. abierta. Es abierta porque termina Entonces, con vocal Miljama. y esta termina cerrada. Entonces, esta sílaba es abierta. Entonces, ese Kametz no es Kametz Hatuf, porque las condiciones para que sea un Kametz Hatuf es que sea en sílaba cerrada y sin Y que acento. sea sin Ah, acento. aquí no lleva acento, el acento está en ma, pero es una sílaba abierta. Entonces, no es milhomo, es miljama. Miljama. Quiere decir batalla, guerra o arma de guerra. El verbo laham quiere decir guerrear. Digamos que oximorónicamente también quiere decir pan. De ahí viene la palabra bet lehem, que quiere decir casa de Leje. pan. Bet lehem. Pero las mismas letras laham quieren decir pelear, hacer la guerra. Y el sustantivo milhama quiere decir batalla o la guerra.
Jerónimo, Sí, Macom. Macom. No, Ma, no es mocón porque esta sílaba es abierta. Ma, no. com. Entonces, si es sílaba abierta, ya no cumple con un requisito para que sea Kametz Hatuf. Entonces, Macom es una palabra muy utilizada en el Antiguo Testamento y quiere decir lugar. Bueno, Felipe Sarij, es Dalet. sa, Sadi, Tzadik, tzadik, tzadik. Ujú. Quiere decir justo o inocente. Es un sustantivo, ¿verdad? Justo, el justo, ¿no? Hatzadik, ¿no? O inocente, ¿verdad? Es decir, esta es una palabra de ambiente judicial. Entonces, el tzadik es el que no es culpable, es el justo, ¿verdad? Es el inocente. O sea, en un juicio en Israel hay un culpable y un inocente, ¿verdad? El tzadik es el que es justo, el que resulta inocente en el juicio, el tzadik. Y noten que esta palabra que está acá, Pati, la lees por favor. Sedacat, Tzedaká. Tzedaká tiene las mismas sed, raíces sedacat. que acá. Entonces, aquí es el abstracto, ¿verdad? Justicia. Con artículo será la justicia o la inocencia, así en abstracto. La tzedaká, la justicia. ¿Mm? En cambio, sadik se refiere a la persona justa o inocente, sustantivo. ¿Verdad? Tzedaká es femenino y es la justicia o la inocencia. Jerónimo, se nos fue Jerónimo. No, si estás, ¿verdad? Sí, sí, como no, maestro. Sigue. Sí, Ruaj, viento. espíritu o aliento, ¿verdad? Aliento también. Ruach, ruach. Ese es un femenino, ¿eh? No tiene forma de femenino. Tzedakah, pues ahí está Ruaj. femenino, pero Ruach no tiene forma de femenino, pero es femenino. Y el Ruach Adonai o el Ruach Elohim es el Espíritu de Dios. En español todos son machitos, ¿verdad? El Espíritu y el Dios, pero en hebreo es la Ruach de Dios. Eso se presta para una Maestro, elucubración sí, de matrimonio, ¿verdad? De ¿cómo se llama? Una dualidad masculina-femenina. Pero en realidad, bueno, la Ruach nunca se concibió en el Antiguo Testamento como un Dios. Sí, Felipe, Jerónimo. sí, Ruaj, entonces, ¿es el Espíritu de Dios, sería Sí, no traducido? necesariamente, no ¿Ah? necesariamente. Ruach es Ruaj espíritu. Elohim. Ruach Elohim, sí, espíritu de Dios. Ruach Elohim o Ruach Yahvé. Ruach Adonai es el espíritu de Yahvé. Pero Ruach solo puede ser viento, ¿eh? Puede ser viento. Sí, Rasha. Rasha es el contrario del Sadik, ¿ven? Sadik es el justo en el juicio y el culpable es Rasha, que es el injusto. Alguien es justo, alguien es injusto. Estos son términos de ambiente judicial. Rasha, culpable. Y Shem quiere decir nombre. Shem. Shem, nombre. Beshem Ha'av, en el nombre del Padre. Beshem, en el nombre, Beshem Ha'av, del Padre. Ben, y del Hijo. Ruach HaKodesh, el Espíritu el Santo.
Beharuach HaKodesh. Beshem, en el nombre. Beshem Ha'av, del Padre. Ben, y del Hijo. En Hashem, y del Hijo. Beharuach, y del Espíritu HaKodesh, Santo. Beshem Ha, Behaben, Beharuach HaKodesh. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, HaKodesh. Bueno, ya está. También esta palabra se utiliza mucho en el hebreo moderno y también en el árabe más, porque todas las suras del Corán empiezan con la palabra Besmil, Besmi, en el nombre, Besmillah, en el nombre de Alá, Besmillah, en el nombre de Alá. Así empiezan todas las suras. Bismillah, en el nombre de Alá, que es prácticamente hebreo, ¿eh? Shem, pero que, claro que en hebreo es La o Alá, Bismillah, en el nombre de Alá. En hebreo será Beshem Ha'av, en el nombre del Padre, o en cristiano, o Beshem Elohim, o Beshem Adonai, en el nombre de Adonai. Bueno, a ver, vamos a traducir un poquito. Me Adam, yo lo traduzco, profesor. Me es la preposición min, que aquí está abreviada sin la nun. Entonces dice de Adán, de tierra. De tierra, profesor, sí, palomita. Muy bien. ¿Quién se anima a traducir esto? Adam Rasha. Pues Adán, Adán culpable. es hombre. Hombre culpable, sí. Adán, Hombre culpable, Rash, sí. Hombre injusto. Un hombre injusto o un hombre culpable. Le Macom. Para Le es la preposición a o hacia, ¿no? Sí. Y Macom Ya deberían es saberlo, Macom, camino, porque está aquí. Porque está No. aquí. camino, digo No. lugar o lugar. lugar. Sí, Entonces, Le Macom. al lugar, Ese al lugar, lugar, A un lugar. A un lugar. a un lugar. Be Misbeach. En el altar. En ¿O al altar? En un altar, ¿verdad? En No hay que ponerle artículo, sino lleva en un altar. O por un altar, o con un altar. Lo más lógico es que sea en un altar, ¿verdad? ¿Qué ruaj? que, porque que como el viento, Como como un un viento, Exactamente, como un viento. exactamente. Sí, sí. Como un viento, como el viento, o como el espíritu, como un espíritu, sí. Adam Tzadik, Adán inocente. justo. un hombre justo, un hombre justo. Adam Bazar, Justo, ¿no? Adán Adán es justo, carne, Adán o, es o como Bazar es carne y Adán. Hombre de carne. es exactamente, Sí. hombre de carne, sí, hombre de carne. Sí, yo creo que esa expresión se utiliza más de una vez, hombre de carne. Makom Sahab, Macón. no, Macón, Mekom, el lugar ajá, más ¿De oro? desde el lugar lugar de oro, Lugar de oro. lugar, o Mekom es Makom, des- pero como le quité el acento, le tengo que adelgazar la Kametz, porque debería ser Kametz, ¿verdad? Makom debería ser Kametz, pero como le añadí
una palabra al final, le tuve que adelgazar esta vocal y quedó en Sheba. Mekom Sahab. Esto no se Dice, pronuncia con acento. Mekom Sahab, lugar de oro, ¿sí? Pero, Eh, pues, ¿quién lee esto y lo traduce? en el nombre de Dios, Exactamente. Beshem El. Ujú. Y el Nabín profeta, es profeta, el profeta, justo, 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 exacto. inocente. pero inocente. Un profeta Un- justo, un profeta inocente. Ujú. Bueno, pues ustedes me van a dejar